Hola, ¿cómo están chicos? Buenas noches. Nos encontramos hoy en el Instituto INAP y vamos a hacer el día de hoy lo que sería la resolución del examen primer parcial del preuniversitario o propedéutico de la Facultad de Tecnología. Para que no se asusten mucho chicos y todos los que están postulando y van a dar básicamente este primer parcial, les permiten el uso de calculadoras en las asignaturas de química y física, les permitieron en aquella ocasión y en el último prope también, así que tal vez es lo más probable que mantengan básicamente el uso de nuestra calculadora. Entonces, comencemos, vamos a empezar con las preguntas. Vamos a empezar por la primera pregunta, chicos. La primera pregunta, que pertenece a la Q1, es la siguiente. Nos dice, determinar la fórmula de un compuesto que tiene la siguiente composición porcentual, nos dice. Y nos dice que tiene de potasio, un 24,75%, manganeso, nos dice, manganeso un 34,77% y oxígeno en un 40,51%. Ahí está. Esos son los únicos datos. Ahora, este ejercicio pertenece, chicos, a básicamente fórmula empírica y fórmula molecular. Como no nos dice específicamente cuál de las dos tenemos que hallar y solo nos da nuestros porcentajes, entonces con esto lo que podemos hallar es la fórmula empírica. Es la fórmula empírica por los datos que tenemos. Entonces, procedemos, chicos, a hallar nuestra fórmula empírica. ¿Qué hacemos? De cada elemento, sus porcentajes lo tomamos como porcentaje másico. En otras palabras, como masa. Del potasio tenemos 24,75. Esto de acá se divide entre el peso molecular del potasio. Y eso se encuentra en nuestra tabla periódica. El peso molecular del potasio es de 39. Entonces, dividimos entre 39. De nuevo, repito, esto es el peso molecular. Esto de acá es el peso molecular. ¿De quién? Básicamente de nuestro elemento. Ahí tenemos. Luego hacemos lo mismo para manganeso y oxígeno. Decimos para el manganeso lo propio. Para manganeso decimos 34,77. Dividimos entre el peso molecular del manganeso. El peso molecular del manganeso es 54,93, redondeado directamente a 55. Y por último tenemos el oxígeno. Para el oxígeno es 40,51. Esto de acá dividimos entre la masa atómica o peso molecular del oxígeno. Algunos le llaman por si acaso masa atómica, peso molecular o masa atómica también se le llama. Entonces, del oxígeno es 16. Del oxígeno es 16 redondeado. Ahí está. Una vez que tenemos esto, procedemos a realizar el cálculo. En el primer caso tenemos 24,75 entre 39. Aquí nos va a quedar un valor con varios decimales. ¿Qué se recomienda? Lo que se recomienda en cuestión a decimales es que tomen como máximo 3 decimales. Tomen 3 decimales. Entonces, el primero nos va a quedar 0,635 redondeado. Vamos al segundo. El segundo nos dice 34,77 entre 55. Nos queda 0,632.
Y el último nos va a quedar 40.51 entre 16, nos queda 2,532. Ahí está. Tenemos ahí. Una vez que ya han llegado a esta parte, chicos, una vez que ya han llegado a esta parte, han dividido entre sus masas atómicas cada uno de los porcentajes. ¿Qué es lo que se hace? Una vez que han llegado aquí, de esta columna hay que escoger, el menor valor. Hay que escoger el menor valor. Entonces, si ustedes se fijan acá, entre el 0,635, 632 y 2,532, el que tiene menor valor es 0,632. Entonces, todos estos valores se proceden a dividir entre estos. Entonces sería 0,632, 0,632 y 0,632. Listo. Procedemos a realizar también el cálculo y en el primero vamos a tener 0,635 entre 0,632 nos va a quedar 1,005. Aquí nos queda 1,005. Esto de acá lo podemos ya redondear enteros, recién aquí. Si redondeamos enteros, esto sería 1. Vamos al de abajo. Como son lo mismo, 0,632 entre 0,632, esto vale 1. Y vámonos al último. 2,532 entre 0,632 nos queda 4,006. Si redondeamos enteros este último valor, este de acá nos queda con el valor de 4. Hasta ahí ya tenemos, ya estamos terminando el ejercicio. Estos tres valores que hemos hallado, chicos, estos tres valores que hemos hallado, ¿qué son? Esos básicamente van a ser los índices o cantidades, de cada elemento, de esa manera. Por tanto, ahora ya terminamos de armar, nuestro elemento era potasio, manganeso y oxígeno. Entonces, con esto ya podemos dar la fórmula final. Tenemos potasio, manganeso y oxígeno. Ahí está. El potasio, fíjense, este uno de quién es, aquí está, es del potasio, se sobreentiende, no se olviden que el 1 se sobreentiende. Luego tengo manganeso, aquí está, de manganeso igual 1, allá está, ya tenemos manganeso 1, se sobreentiende. Nos vamos al último, oxígeno, el oxígeno vale 4, entonces aquí hay que añadir su índice 4 o su cantidad. Y listo. Esta de acá es la fórmula que nos estaba pidiendo. El KMnO4, que sería el permanganato de potasio. Para este examen, este corresponde al inciso C. De esa manera. Y esa es la primera pregunta de este examen del profe. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿No? Muy bien. Vamos a ir al Q2. Vamos a irnos al Q2. Ya. El Q2 dice de la siguiente manera.
nos dice, la combustión de 0,3082 gramos de una muestra de un compuesto orgánico produjo, nos dice, 0,7003 gramos de dióxido de carbono y 0,3821 gramos de agua. En un análisis por separado para el nitrógeno, se usó 1,270 gramos del mismo compuesto y se obtuvieron 0,3723 gramos de amoníaco. Hallar la fórmula molecular, ahora sí, fíjense, nos dice hallar la fórmula molecular del compuesto. Si la masa molar es 232,37 gramos sobre mol. Ya. En este caso, el Q2, nuestro ejercicio Q2, es igual fórmula molecular y empírica, pero con reacción química. Tiene reacción química. Les dice que es un compuesto orgánico. Como no sabemos qué tipo es el compuesto orgánico, sería de la siguiente manera. Compuesto orgánico, este compuesto orgánico entonces, ¿qué sería? Vamos a anotar acá. Nuestro compuesto orgánico, como no conocemos, chicos, por lo general suelen ser carbono, hidrógeno y oxígeno, pero nos dice que en un análisis había nitrógeno. Como no tenemos todavía a cabalidad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a dejar así, hasta determinar. De este compuesto orgánico dice la combustión. La combustión es una reacción con oxígeno. Ahí está. De este compuesto orgánico se queman 0,3082 gramos, me dice. Y me dice que al combustionar se producen, me dice. Entonces hay una reacción química. Se produce, dice, dióxido de carbono y me da la cantidad de dióxido de carbono, me dice 0,7003 gramos. Y agua, me dice. Y agua, más agua. El agua me dice que es 0,3721 gramos. Ahí está. Ahora, para el nitrógeno, y aquí ya les está diciendo que el compuesto tiene nitrógeno. Para el nitrógeno les dice, nos vamos a anotar, ahí está. Se hizo un análisis separado en el que se usaron, dice, 1,270 gramos del mismo compuesto. Entonces, es el mismo compuesto orgánico, pero la cantidad es diferente. De este compuesto me dice que se obtuvieron 1,270 gramos. Ahí está. Y se obtuvieron, no me dice qué proceso hace, directamente me dice que se obtuvieron amoníaco. ¿Cuánto de amoníaco? 0,3723 gramos. Ahí está. Lo único que sí sabemos es la masa molar. La masa molar del compuesto es 232. Eso es un dato aquí extra que lo vamos a anotar. La masa molar es el peso molecular. Me dice que es 232,37 gramos sobre mol. Ahí está. Esos son todos los datos que tenemos, son todos los datos que hay. Un tip que les doy siempre que les den este tipo de reacciones, chicos, siempre que les den este tipo de reacciones para hallar fórmula empírica y fórmula molecular, un consejo que les doy es el siguiente. Del dióxido de carbono, chicos, siempre tienen que obtener o llegar al carbono mediante estequiometría. Ahorita lo vamos a hacer. Del agua, siempre se tiene que hallar el
hidrógeno. Siempre tenemos que hallar el hidrógeno. Y en aquí pues ya por lógica les dice que es para el nitrógeno. Entonces de aquí tenemos que obtener nitrógeno. Este de aquí es el ejercicio un poquito más complejo, siempre que tengan reacción química es un poquito más complejo. Entonces, de cada uno de ellos hay que hallar su porcentaje. ¿Cuánto por ciento hay de carbono? ¿Cuánto por ciento hay de hidrógeno? ¿Y cuánto por ciento hay de nitrógeno? Si la suma de los tres es 100 o cercano a 100, significa que no hay oxígeno, no va a haber oxígeno. Ahora, si la suma es debajo del 99, significa que sí hay oxígeno, aunque en una pequeña cantidad. Entonces, primero hay que analizar aquello. Vamos a hacer carbono, hidrógeno, nitrógeno. Empezamos por el carbono. Para el carbono partimos del dato. Nos dice que tenemos 0,7003 gramos de dióxido de carbono. Por la primera relación, peso molecular. Tengo que llevar a mol. No se olviden que en la estequiometría la clave es el mol. Entonces decimos, un mol de dióxido de carbono va a tener peso molecular, lo vamos a hacer directamente. 16 por 2 sería 32 y 32 más 12 sería 44. Un mol de dióxido pesa 44 gramos de dióxido. Gramo con gramo se va. Ya estoy en mol de dióxido. Ahora vamos a utilizar relación elemento-sustancia. ¿Y qué me dice eso? Me dice un mol de dióxido de carbono, ¿cuántos carbonos tiene en su estructura? Pues solo hay un hito. Entonces decimos un mol de carbono. Ahí está. Y por último, decimos que un mol de carbono pesa 12 gramos de carbono. Y ahí está, chicos. Ya hemos llegado. Esto de acá colocamos a la calculadora. Vamos a colocar en la calculadora. Tenemos 0,703 por 12 dividido entre 44. Esto me queda 0,191 redondeado gramos de carbono. Ahora, una vez que ya tengo eso, chicos, hallamos el porcentaje. La clave es el porcentaje. ¿Cómo hallamos un porcentaje? El porcentaje de carbono va a ser la masa de carbono sobre la masa de la muestra. Todo esto multiplicado por 100. De esa manera, la masa de carbono sobre la masa de la muestra. Entonces, reemplazamos los datos. Aquí vamos a tener masa de carbono 0,191 dividido, masa de muestra es esto de acá. Entonces la masa de muestra sería 3082, todo esto multiplicado por 100 y tenemos de esa manera nuestro porcentaje, 0,3082 y eso multiplicamos por 100. De carbono nos sale que tenemos 61,97%. Esto es de carbono. Ahí está. Este datito nos los vamos a guardar. Me lo voy a anotar acá. Porcentaje de carbono es 61,97%. Ahí está. Listo. Ya hemos terminado con carbono. Hacemos lo mismo ahora para hallar el hidrógeno. Vamos a hallar el hidrógeno de la misma forma. Entonces, para el hidrógeno, partimos del dato del agua. Decimos 0,3721 gramos de agua por un mol de agua pesa 18 gramos de agua. No se olviden, de nuevo, esto es relación del peso molecular. Ahora nos vamos a ir hacia el elemento. Decimos, un mol de agua tiene
2 moles de hidrógeno. Y por último, decimos 1 mol de hidrógeno pesa 1 gramo de hidrógeno. Y ya está. De esa manera ya hemos llegado a lo que queremos. Entonces, de acá obtenemos, nos dice 0,3721, multiplicamos por 2 y dividimos entre 18. Nos queda un valor de 0,041 gramos de hidrógeno, de esa manera. Ahora, la misma forma para hallar el porcentaje. El porcentaje de hidrógeno va a ser la masa de hidrógeno, que sería 0,041, entre la masa de la muestra. La masa de la muestra 0,3082. Todo esto multiplicado por 100. De esa manera. Esto de acá nos va a quedar, por tanto, 13,41%. 13,42 redondeado, 42%. Ese nuevo datito agarramos y nos anotamos aparte. Porcentaje de hidrógeno 13,42%. Ahí está. Listo, ya tenemos carbono y el hidrógeno. Nos falta hacer nitrógeno. Volvemos a hacer el mismo cálculo estequiométrico para el nitrógeno. Para el nitrógeno partimos de nuestro dato de amoníaco. Nos dice que tenemos 0,3723 gramos de amoníaco por peso molecular. 1 mol de amoníaco nos va a dar 17 gramos de amoníaco. Relación elemento-sustancia, decimos 1 mol de amoníaco va a darnos 1 mol de nitrógeno. Y por último, 1 mol de nitrógeno pesa 14 gramos de nitrógeno. Y listo. Ya hemos hecho. Volvemos a hacer el recálculo. Vamos a tener 0,3723 por 14 dividido entre 17. Esto nos queda 0,307 gramos de nitrógeno. Listo, hallamos el porcentaje. Porcentaje de nitrógeno va a ser 0,307 dividido entre, ahora la muestra, cuidado que utilicen este era del anterior, tienen que respetar el análisis que se está haciendo. En este caso es 1,270. Todo esto multiplicamos por 100. Listo. Entonces, dividimos entre 1,270 y multiplicamos por 100. Eso nos queda un valor de 24,14%. Y ya tenemos hasta ahí. Anotamos ese datito más. Porcentaje de nitrógeno es 24,14%. Hasta ahí ya hemos hecho todos los análisis posibles. Ahora, hay que verificar cuánto tenemos de porcentaje de cada elemento. Y ya para ir para la última parte. Esto de acá de los datos ya lo vamos a borrar, ya que no vamos a necesitar ya. Ahí está. Entonces, estos datos de acá, de nuestra derecha, verificamos cuánto es la suma de todito en porcentaje. Y nos dice 61.97 más 13.42 más 24.14 nos genera 99,53%. Este valor es muy cercano al 100%. Entonces, ¿qué nos indica? Este valor nos indica que no hay oxígeno. No hay oxígeno como tal en la estructura. No hay oxígeno en la estructura. ¿Por qué? Porque es muy poco, apenas va a ser 0,47. Y eso significa que serían trazas de
oxígeno, está en muy poca cantidad. Entonces, como no hay, nos abocamos a estos tres elementos. Entonces, decimos carbono, empezamos por carbono, esta parte es igual que el anterior ejercicio. Directamente, 61,97 dividimos entre su masa atómica, que es 12. Hidrógeno, 13,42 dividimos entre 1. Y el nitrógeno sería 24,14 dividido entre 14. Ahí está. Entonces, decimos, el primero, 61,97 dividido entre 12, nos va a quedar 5,164. Para el segundo es lo mismo, 13,42. Y para el último, 24,14 dividido entre 14, nos queda 1,724. Ahí está. Entonces, lo mismo, escogemos el menor. El menor de toditos es este de acá. Todo dividimos entre ese valor. 1,724, 1,724 y 1,724. Ahí está. Procedemos a hacer la división de cada uno de ellos. El primero nos va a quedar un valor de 2,99. Esto lo redondeamos directamente a 3. Para el hidrógeno nos queda 13,42 entre 1,724. Nos queda un valor de 7,78. Esto lo podemos redondear directamente a 8. Y por último, esto nos queda 1. Por tanto, la fórmula empírica es lo que vamos a hallar. La fórmula empírica de esta primera parte sería carbono 3, hidrógeno 8 y nitrógeno 1, que se sobreentiende, pero lo voy a anotar. Pero no me pedía fórmula empírica, me estaba pidiendo fórmula molecular. Y ahora aquí entra esto de acá. Para convertir de fórmula empírica a fórmula molecular, si yo quiero llevar esto a la fórmula molecular, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que multiplicar la fórmula empírica por un factor F. ¿Qué quiere decir? El C3H8N1 tengo que multiplicar por un factor F. ¿Y cómo hallamos el factor F? Este factor F es el peso molecular real, que sería el dato que les da, este de aquí, sobre el peso molecular empírico. De esa manera hallamos el valor de F. En este caso vamos a reemplazar directamente. Peso molecular real está aquí, es nuestro dato. 232,37. Peso molecular empírico es lo que hay que hallar de acá. 3 por 12, que es del carbono, más 8 del hidrógeno, más 14 del nitrógeno. Esto nos queda 58. Por tanto, el valor F va a ser 232,37 dividido entre 58, nos da un valor redondeado de 4. Entonces, este F vale 4. Este valor multiplica a todo lo que está aquí adentro. Multiplica todo lo que está ahí adentro. Por tanto, la fórmula molecular termina siendo 4 por 3, 12, hidrógenos 8 por 4, 32 y nitrógenos 4 por 1, 4. Y listo. Con eso finalizamos nuestro ejercicio. En el examen de primer parcial del PROPE de mediados de año, que es de julio, el que estamos resolviendo, es el inciso B. De esa manera. Se han debido dar cuenta, aquí es básicamente más larguito. Cuando tenemos reacción química, chicos, es un poquito más moroso, es un poquito más larguito la resolución, porque tenemos que contemplar muchos puntos y muchas etapas para llegar a nuestra solución final. Muy bien.
Continuemos. Vamos a ir a la pregunta 3. Ya. Para la pregunta 3 nos dice lo siguiente, el Q3. El Q3 nos dice, ¿cuál es el porcentaje de nitrógeno? Nos dice, ¿cuál es el porcentaje de nitrógeno en el fosfato de amonio? Nos dice, en el fosfato de amonio. ¿Quiere saber cuánto nitrógeno hay en esta fórmula, que sería el fosfato de amonio? NH4,3PO4. Ahí está. Nada más. En este caso es un ejercicio de análisis porcentual, netamente análisis porcentual. Ya no es fórmula empírica y fórmula molecular como los anteriores. Para el análisis porcentual, chicos, solo es sencillo, solo es una formulita. El porcentaje de nitrógeno presente en la fórmula va a ser la masa de nitrógeno en la fórmula sobre, la masa atómica del nitrógeno en la fórmula sobre el peso molecular del compuesto. Todo esto multiplicado por 100, de esa manera. Entonces, calculamos, vamos a calcular de acá. Vamos a hacer esta vez por pasitos para que ustedes también lo vean mucho más o mucho mejor o mucho más rápido, mucho más entendible. Porque si lo hago directo tal vez no me entiendan. Vamos a hacer por pasos. Ahí está. Solo tengo 4 elementos. En la fórmula tengo 3 nitrógenos. No se olviden que esto multiplica aquí. Hidrógenos, 4 por 3, tenemos 12. Fósforos solo hay 1 y oxígeno solo hay 4. Multiplicamos. Esto de acá multiplicamos por las masas atómicas. Del nitrógeno es 14, del hidrógeno es 1, del fósforo es 31 y del oxígeno es 16. Entonces, multiplicamos. Aquí vamos a tener 14 por 3, nos va a generar un valor de 42. 12 por 1, 12. 31 por 1, 31. Y 16 por 4, 64. Sumamos todo esto. Vamos a sumar. Y nos va a quedar 42 más 12 más 31 más 64. Nos da un valor de 149. 149. Esto que hemos hallado es el peso molecular. Esto de aquí es el peso molecular del compuesto. Y esto de acá es el del nitrógeno. Esto es la masa atómica del nitrógeno. Entonces es la relación de ambos. Vamos a reemplazar. Porcentaje de nitrógeno en mi fórmula sería 42 sobre 149 multiplicado por 100. Por tanto, el porcentaje de nitrógeno va a ser 42 entre 149 por 100. Nos da un valor de 28,2 por 100. 28,2 por 100. ¿Qué sería esta respuesta para nosotros? El inciso C. Es el inciso C. De esta manera. Esa es la forma explicada y más sencillita y desarrollada de lo que sería el análisis porcentual. Siempre es de esta manera, chicos. El peso o masa de cada elemento sobre el peso molecular del compuesto. Nada más. Ahora vámonos a la tercera pregunta, a la cuarta pregunta. Vámonos a la Q4. ¿Hay preguntas? ¿Cómo? ¿Cómo se lee la fórmula del porcentaje? La fórmula del porcentaje sería masa atómica del elemento sobre o respecto a la masa atómica del compuesto. Pero aquí el compuesto no es masa atómica, sería peso molecular del compuesto. Todo esto multiplicado por 100. Esto para que no se confundan. Esto de acá, se los voy a anotar, es
masa atómica del elemento, pero no es solo del elemento, sino que es del elemento presente en el compuesto, esto de acá. Y abajo es peso molecular. Esto de acá es el peso molecular. ¿Y eso cuál es? Esto de acá que hemos hallado al final. De esa manera. Siempre es porcentaje, o perdón, no porcentaje, elemento sobre peso molecular del compuesto. ¿Cuánto hay de ese elemento? ¿Cuánto hay del elemento en aquí respecto al peso molecular? De esa forma se lee esta formulita. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Ya, vámonos al 4. Vámonos al Q4. El Q4 es una relación porcentual. Es más un ejercicio truco para que ustedes lean bien el problema y no se equivoquen. A ver, dice, vamos a anotar. El Q4 nos dice de la siguiente manera. Perdón. Si el porcentaje en masa de A, me dice, en el compuesto A2B es 80%. Me dice que el 80% de A está presente en el compuesto A2B, me dice. Y me pregunta, ¿cuál es el porcentaje en masa de B? ¿Cuál es el porcentaje en masa de B? Me dice. En el compuesto, ahora fíjense, es diferente. En el compuesto AB2. Muy bien. Algunos cometen un error y dicen, agarro, le saco y listo. No, no es tan sencillo. Pero sí es uno de los ejercicios más facilitos porque les permite también razonar cómo podemos hallar. La base de cálculo, chicos, siempre que tomen porcentajes, la base de su cálculo es 100 gramos. La base de cálculo siempre van a tomar 100 gramos. ¿Por qué? Porque siempre el valor de 100 es fácil de manejar, es sencillo de manejar. Otro por qué sería porque básicamente, como no les da un valor, no les va a dar un valor, lo más habitual es tomar 100. ¿Por qué? Por el porcentaje. No se olviden que el valor máximo de un porcentaje es 100%. Entonces, lo más fácil llegar a tomar es 100, ya sea gramos, mililitros, moles, lo que te dé. En este caso, como nos dice en masa, estamos asumiendo que son 100 gramos nuestra base de cálculo. Entonces, de aquí vamos a hallar primero cuánto hay en AB, cuánto hay de A y cuánto hay de B, cuánto es su masa. Entonces, vamos a empezar por el compuesto A2B. Vamos a empezar por ahí, que es nuestro dato. Para nuestro compuesto A2B, sabemos que el 80% es A. Entonces, ¿qué significa? 100 gramos del compuesto por este porcentaje significa que 80 gramos son A por cada 100 gramos del compuesto de A2B. Entonces decimos 100 gramos del compuesto y el porcentaje me dice que por cada 100 gramos de compuesto yo tengo 80 gramos de A. Esto con esto se va, 100 con 100 se va y me queda 80 gramos de A. Por tanto, el restante para llegar a mi base de cálculo 100 sería 20. Por tanto, si esto es de A, de B, por lógica, debería ser 20 gramos. Debería ser 20 gramos de B. Ahora, de nuevo les repito, el porcentaje no me van a hacer para el segundo 20 por tantos, no. Las masas, no se olviden, dependen de otras variables. Podemos hallar de acá, chicos, lo que serían los pesos moleculares. ¿Por qué? Porque recuerden, incluso en la anterior estequiometría, cada una de estas cantidades eran básicamente moles. Estas cantidades, estos numeritos, pueden actuar como moles.
nos pueden dar ese valor. Podemos hacer que actúen como moles. Entonces, vamos a hallar peso molecular. Vamos a hallar peso molecular. Entonces, el peso molecular de A, no se olviden que el peso molecular viene de los moles. A ver, vamos a anotarnos la formulita. Saben que el peso molecular, chicos, es gramos sobre mol. De aquí viene la ecuacioncita. Gramo sería masa y mol sería N. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, en este caso, no nos conviene hacer otra cosa, nos conviene hacer para el peso molecular directamente. El peso molecular es gramos sobre mol. Entonces, para A, ¿qué vamos a tener? Gramos 80. Ahí está. Sobre moles. ¿Cuántos moles hay aquí? 2. 80 sobre 2. Esto va a ser 40 gramos sobre mol de A. Para B, hacemos lo mismo. B tenemos 20 gramos. En la fórmula es básicamente 1. 20 entre 1 es igual a 20 gramos sobre mol. Ahí está. Esto hemos hallado para que mantengamos un valor constante. El peso molecular, chicos, no se olviden, es invariable. El peso molecular siempre va a ser constante. Con estos dos valores, ahora sí, nos vamos a ir a hallar el porcentaje de B en el segundo compuesto. Esto de acá lo vamos a borrar, ahí está. Y decimos, ahora vamos al segundo compuesto, el porcentaje de B en el compuesto AB2. Sabemos que el porcentaje de B va a ser la masa de B sobre la masa total. Todo esto multiplicado por 100. La masa total sabemos que es la masa de A más la masa de B. Entonces, masas no tenemos. Cuidado que me estén tomando los 100 gramos. No, eso era válido para el primero, no para el segundo. ¿Por qué? Porque es diferente composición y podemos cometer errores. Entonces, el porcentaje de B, ¿qué va a ser? En vez de masa, voy a reemplazar de acá. Si despejo de aquí la masa sería peso molecular por mol. Entonces, voy a reemplazar esa formulita. Voy a decir peso molecular de B por los moles de B sobre peso molecular de A por los moles de A más peso molecular de B por los moles de B. Todo esto multiplicado por 100. Reemplazamos los valores. Peso molecular de B hemos hallado, allá está, 20. Por moles de B, ¿de dónde voy a sacar? De la fórmula. B tiene 2 moles. Listo. Sobre peso molecular de A, 40. Moles de A, 1. Más, esto volvemos a copiar, peso molecular de B, 20 por 2. Listo. Todo esto multiplicado por 100. Por tanto, el porcentaje de B va a ser de la siguiente manera. Nos va a quedar nos va a quedar 50%. ¿Listo? El porcentaje de B en esa segunda o en ese segundo compuesto es del 50%, que para nosotros sería el inciso A en este examen. Y listo, ahí terminamos. Esa sería la pregunta Q4. Ahora veremos la última. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Muy bien, continuemos. Ahora vamos a ver la última, la Q5, y con eso vamos a terminar de resolver este primer parcial del propedéutico de mediados de año. Ya, veamos el último, el Q5. El Q5 me dice, la masa de 0,809 por 10 a la 19 átomos de un elemento puro es 0,0129 gramos.
me dice que la masa de mi compuesto es 0,0129 gramos. Ya. Este tema corresponde a número de Avogadro, chicos. Este ejercicio corresponde a lo que sería número de Avogadro. ¿Ok? Este de acá es netamente número de Avogadro. ¿Por qué? Por los átomos. Les está diciendo que esta masa de este compuesto básicamente tiene una cantidad de átomos. Y les dice que tiene 8,09 por 10 a la 19 átomos. Por este dato es número de Avogadro. Nos dice determinar la masa atómica de este elemento. La masa atómica, chicos, que les está pidiendo la masa atómica es básicamente lo que nosotros sabemos que es gramos sobre mol. Hemos estado haciendo en casi todos los ejercicios lo mismo. Entonces, fíjense, la relación tiene que ser arriba gramo y abajo mol. ¿Y de dónde voy a obtener el mol? Por la conversión del número de Avogadro. No se olviden que para convertir esto, chicos, yo tengo que decir que un mol de un elemento va a poseer o va a tener 6,023 por 10 a la 23 átomos de dicho elemento. De ahí vamos a obtener nuestra relación. Esto de acá es el número de Avogadro. Eso de ahí que anotar es el número de Avogadro. ¿Listo? Ahora, entonces, directamente hago la relación. Como quiero la masa atómica en gramos sobre mol, digo 0,0129 gramos, dividimos entre los átomos. Los átomos me dice 8,09 por 10 a la 19 átomos. Ahí está. Ahora, la única conversión, número de Avogadro. La única conversión que vamos a hacer. Y decimos un mol del elemento abajo y arriba 6,023 por 10 a la 23 átomos. Por tanto, átomo con átomo, chao, eliminamos. Y fíjense lo que queremos, gramo y mol, gramo sobre mol. Por tanto, calculamos este valor en la calculadora y vamos a obtener lo siguiente, 0,0129 por 6,023 por 10 a la 23 dividido esto de acá entre 8,09 por 10 a la 19. Esto nos da un valor de 96,04 gramos sobre mol. Ahí está. 96,04 gramos sobre mol. En los incisos de este examen está redondeado. Si redondeamos esto sería 96. ¿Qué sería el inciso C? ¿Qué sería el inciso C? Y listo. Con esto, chicos, damos por concluido la resolución de este examen primer parcial del preuniversitario o propedéutico de mediados de año. En este examen, si se dan cuenta, ha entrado más lo que sería análisis porcentual, fórmula empírica, fórmula molecular y el número de Avogadro. No ha entrado otra cosa, chicos. ¿Ok? La siguiente semana vamos a seguir resolviendo en química. Vamos a resolver el primer parcial, pero del último propedéutico, del fin de año. Y ahí se van a dar cuenta que ha entrado más variadito, temas más variaditos, chicos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿No? Muy bien. Con esto entonces nos despedimos, chicos. El día de mañana, no se olviden, mañana van a resolver otra asignatura. Van a resolver otra asignatura a las 7:30, también primer parcial. Así que no se olviden seguir la transmisión en vivo, chicos, para ver y continuar resolviendo las diferentes asignaturas que serían álgebra, física, química y geometría, trigonometría. Así que el día de mañana
vuelvan a conectarse, vuelvan viendo, chicos, sigan viendo, vuelvan a ver, y les recomiendo siempre repasar, siempre estar viendo alguna que otra cosita, chicos. ¿Ok? Un gusto y nos vemos conmigo la siguiente semana. Hasta luego, chicos. Buenas noches.